Y bueno, vamos a lo que ya nos compete cada domingo a esta hora, porque queremos conocer historias y personas que ayudan a transformar las vidas de otras personas a través de su servicio, a través de su actividad personal, profesional, diaria. Y hoy tenemos el privilegio de contar con ella, es parte del equipo pastoral de auditorio de la ciudad, la queremos muchísimo, la tenemos con nosotros a la pastora Rosy Mateo. ¿Cómo estás, pastora? Hola, Fabi, hola a todos los que están aquí conectados en este momento. La verdad que sí, también en este espíritu de fiesta que estamos compartiendo hoy, expectante de todo lo que Dios hará hoy en esta reunión y también en cada una de estas vidas que tomaron esta decisión tan importante de hacer pública su fe. Qué Así lindo. que aquí estamos. Estamos todos, mira, pusimos los brillos, estamos todas hermosas para celebrar esta celebración juntos, para unirnos en la fiesta. ¡Feliz Día de la Mujer que fue ayer! Ay, feliz día, Fabi, para feliz día a todas las mujeres. Un besote enorme, mujeres hermosas, divinas, preciosas. Que Dios las bendiga mucho por ser esas mujeres tan lindas, hijas, madres, esposas, tías, abuelas, todas. Todas. Todas que sean bendecidas. En cada rol. En cada rol que ejercen y que no es fácil. No es fácil ser mujer, mis queridos chicos. Pero bueno, acá estamos con todas nuestras virtudes. Y también algunas, no tanto. Bueno, y qué maravilloso, hablando de roles, el rol que vos ejercés también de manera profesional, como es el arte terapia. Así es. ¿Qué es el arte terapia? Que se ha puesto un poco más de moda en Sí. el último tiempo, ¿no? Sí, es un espacio donde trabajamos la expresión emocional de las personas. Sí. Y a través del arte de distintas formas, porque a veces uno dice arte y piensan que es pintar un cuadro. Claro, Y exacto. en realidad abarca mucho más, obviamente, el arte, como la música, la escritura, tiene que ver también con hacer modelado. Bueno, hay muchas formas de trabajar desde el arte, digamos, como una herramienta para que la persona pueda expresar sus emociones. Si bien en las terapias lo que se hace es que una persona pueda verbalizar, exponer con palabras lo que le está pasando, pero hay situaciones internas o de experiencia, ¿no?, vivenciales, de traumas que pudieron haber pasado que les impide muchas veces poder expresar con palabras. Y es ahí donde entra justamente el arte, que facilita un montón que las personas puedan realmente sacar de adentro hacia afuera, porque el arte, ¿qué es? Es el espejo del mundo interno de la persona. Claro. Entonces puede sacar hacia afuera sin pensarlo, digamos, es como algo que fluye, es algo que sale espontáneamente y es un material con mucha riqueza para poder trabajar lo que es tomar conciencia de ellas mismas, de las mismas personas y de su situación o de lo que puede en ese momento, porque obviamente es un proceso, algunos pueden avanzar mucho más rápido, otros no, porque hay situaciones muy dolorosas. Claro. Y como todo tiene un proceso, y ahí es donde está el terapeuta, ¿no? Con ese respeto, ese amor, ese cuidado de ir acompañando. Claro. Porque eso es lo que tiene arte terapia, que es acompañar a alguien en un espacio donde pueda sentir la confianza y a la vez la libertad de sacar sin estar, porque en realidad en arte terapia no es necesario saber arte, o sea, no es que tenga que, porque lo primero que me dicen cuando vienen a hacer arte terapia, ay, yo no sé dibujar, es que no venimos a hacer técnicas de dibujo ni técnicas de pintura, sino que es simplemente lo que salga, a tomar un lápiz, un pincel, lo que salga, poder expresar en líneas, en puntos, en rayas, en sombras, en manchas. Qué increíble, porque eso es una técnica incluso que se habla mucho cuando vas a hacer antes de ingresar a algún puesto de trabajo, que te hacen, ¿no?, hacer dibujitos, Sí. y dibujar una casita y dibujar un círculo, un cuadradito, y a través de eso ya van analizando cómo es tu perfil, digamos, de alguna forma. Sí, eso hacen los psicólogos. Exactamente, pero esto también desde el lado de lo interno, de lo que le pasa a una persona. Y esto que vos decías, prácticamente hay traumas que han desarrollado durante la niñez, quizás una persona, y quizás cuando son muy grandes lo pueden decir, ¿no? Exactamente, algunos ni siquiera lo recuerda. Claro. Porque justamente una de las formas de nuestro cerebro, nuestra mente, es de bloquear ese recuerdo cuando es muy doloroso, como puede pasar, por ejemplo, en un abuso infantil. Sí. Y que tal vez ni se acuerda la persona. Lo que se puede por ahí evidenciar es en pesadillas, o sea, hay una manera que uno que estudia esto, digamos, puede decir, bueno, acá está pasando algo, pero la persona en sí ni siquiera recuerda. O sea, hay casos que la mente bloquea porque es tan doloroso que no lo recuerda. Pero bueno, con el tratamiento es como que uno va trabajando. Por eso te decía justamente que el arte eso es lo que tiene, porque es como que desbloquea, es como que trae una libertad, porque ahí no trabaja el raciocinio, o sea, no trabaja
que estamos pensando a ver Claro. cómo es esto, no, es fluir, y cuando uno deja de esa manera libre el trazo, o sea, música, lo que uno está haciendo, es como realmente sale a la luz lo que está en el inconsciente, que es lo que generalmente está operando, justamente de una manera que la persona no está tomando conciencia de por qué actúa de esta manera. Porque la salud mental viene de eso, de cómo uno piensa, cómo uno siente y cómo uno actúa ante las circunstancias de la vida. Claro. Ahí uno ve la salud mental, de cómo está una persona, cómo reacciona ante una situación. O si viene, como decía, por ahí con pánicos, ¿viste? Siempre hay una raíz, siempre hay un fondo que uno tiene que llegar. Claro. Y el arte es una herramienta que, la verdad que, es, como digo, es muy rico en ese sentido, porque, bueno, yo trabajo mucho con la música, de poner una música de fondo y de permitir a la persona ese tiempo, que esté tranquila y... Claro. Y realmente se evidencia mucho cambio, mucha transformación en las personas. ¿Y esto del arte terapia es de manera grupal, es de manera personal? Porque imagino que quizás una persona que tiene algo o que recuerda haber vivido una situación difícil en su vida, no la quieres poner delante de muchos. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, en primer lugar, aclaro algo. Yo trabajo de dos maneras. Hay una manera de trabajar que es con un equipo interdisciplinario, que es con psicólogos, psiquiatras, neurólogos, Claro. que por ahí estamos trabajando ya, que ese trabajo también hago, que es de acompañante terapéutico, que ahí ya trabajamos, digamos, direccionados por la patología que tiene el paciente. Entonces Claro. enfocamos todo el tratamiento, y yo desde arte terapia, porque yo no diagnostico ni tampoco hago lo que sería todo el proceso, sino acompaño a la persona. Entonces Claro. el psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, es el que va a determinar el diagnóstico del paciente. Claro. Entonces, yo como arte terapeuta pongo la herramienta del arte para trabajar lo que el psicólogo, bueno, el especialista pone, digamos, para seguir De este manera camino clínica para poder traer esta sanidad en el paciente. Claro. Esa es una forma. Después está la otra forma, que también trabajo de forma privada, que puede ser individual o puede ser grupal, que no necesariamente la persona tiene que estar en un tratamiento psicológico o pasando una patología o algo, Claro. sino que simplemente quiere tener una búsqueda interior, o tal vez está pasando un momento de tristeza o de ansiedad o de duelo. Claro. Entonces ahí lo trabajamos, digamos, yo trabajo, puede ser individualmente, siguiendo lo que la persona le gusta. Por ejemplo, yo hago una entrevista con la persona, le pregunto qué le gusta hacer, a algunas les gusta pintar, a otras no, a otras les gusta escribir. Entonces yo pongo todas las herramientas de la escritura para eso. La cuestión es que tome contacto con las emociones y lo pueda sacar afuera. Claro. Y una vez que lo saca en arte, después yo hago un cierre. Según el trabajo que hicieron, empezamos a hablar, ¿qué hiciste acá? ¿Y qué pensaste o qué sentiste? Es como que le voy haciendo tomar conciencia el momento de la creación, de la creatividad. Claro. Y eso mismo hace que tome conciencia de cómo está internamente. Y eso es lo que trae esa salud que tanto se necesita, porque el silencio es lo que enferma y hasta mata. Pero cuando uno puede sacar hacia afuera y encontrar en un lugar, digamos, un espacio, y más en arte terapia, que estamos enfocados justamente que sea terapéutico, que sea sanador. Sí. Y bueno, entonces, por eso digo, trabajo de forma individual o también grupal. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de chicas que pasaron abuso, podemos trabajar en grupo toda esa problemática. Porque todas están en la misma situación, digamos. Entonces eso también favorece mucho el trabajo. Ahí trabajaríamos también con psicóloga social, por ejemplo. Claro. Para mí es muy importante el equipo interdisciplinario. Qué tremendo, Es sí. muy importante, tanto por dos razones. Por un lado, el cuidado del paciente, Claro. porque tenemos las diferentes visiones, los diferentes saberes, y entre todos buscamos lo mejor para ese paciente, que sea algo eficiente, que sea algo eficaz. Y después también por el otro lado, para cuidarnos a nosotros mismos como terapeutas, porque también necesitamos esa contención del grupo, porque... Claro. Bueno, yo en todos estos años que he pasado con distintas personas, bueno, y hemos pasado de personas que se suicidaron, y para nosotros que estamos trabajando día a día, porque trabajar con personas en depresión no es fácil, Claro. y es una enfermedad, y bueno, eso es para hablar otro programa, Sí. pero puede suceder que la persona se suicide, y bueno, es un golpe fuerte para todo el equipo, y ahí es donde necesitamos también nosotros como terapeutas de tener esa contención de equipo. Así que, por eso digo, siempre lo mejor es trabajar así en un equipo,
Pero Claro. también lo hago así en forma particular, pero ya más, digamos, como de una persona, búsqueda de la persona, como hago del interior. Qué increíble, Una porque búsqueda. vos me contabas esto, la forma en que tiene de canalizar una persona sus emociones a través de quizás estar haciendo un trazo, un dibujo, que recuerdo siempre que alguien alguna vez escuché, hace muchos años que alguien dijo, si vos usás de manera, pintás de manera fuerte, estás como canalizando ira, enojo. En cambio, si lo haces suave, es como que estás tranquila. Y yo siempre tratando de pintar de diferentes maneras. Pero me llevaba a pensar en esta situación, en esta historia de la Biblia, cuando una mujer que estaba en adulterio está a punto de ser apedreada y el señor que estaba haciendo dibujando en el suelo. No, nunca se supo que estaba dibujando, que estaba escribiendo, pero él haciendo esto y me hacía recordar eso, ¿no? Esto de cómo el arte puede ayudarnos tanto también, ¿no? De esta manera, es increíble. Porque uno generalmente dice, bueno, arte, vamos a un museo a ver una exposición, lo que vos decías, un cuadro pintado al óleo, lo que sea, un fresco en algún lugar, en una capilla sixtina o lo que sea. Pero ver esto es realmente lindo, qué increíble. Sí, es un camino hacia adentro. Exactamente. Es un caminar hacia adentro. Bueno, hay uno de los ejercicios que hago, por ejemplo, es llevar a la persona a imaginarse su paisaje interior. ¿Cómo está en ese momento? ¿Cómo ves? Wow. Si ves un mar, si ves nubes. Bueno, es trabajar un poco, obviamente, la imaginación, que tiene que ver con la creatividad. Claro. Pero ya con un fin, digamos, que la persona pueda expresarlo, cómo está. Porque muchas veces, como digo, la angustia es tan fuerte. Por ejemplo, las personas que tienen ataques de pánico o que terminaron de pasar esa experiencia de abuso o de violencia o de duelo. Claro. De duelo no solo de muerte de un familiar, de alguien que amaba, sino de alguien que también lo abandonó, lo dejó, o una relación que se terminó, o un trabajo, claro. O cuando hay una amputación por ejemplo, una pierna, un brazo, algo, también es un duelo. Claro. O sea, hay muchas formas de trabajar eso. Y entonces ahí donde ese dolor es tan fuerte que cuesta mucho hablar. La mente de por sí, nosotros siempre buscamos lo menos doloroso. Claro. Entonces como que bloqueamos eso, pero con el arte es como que uno puede sacar sin darse cuenta. Mirá vos. Lo que es necesario que salga, lo que es necesario en ese momento para que la persona tenga esa libertad interna, ¿no? Claro, ¿y esto cuánto tiempo le lleva a la persona, por ejemplo, sanar esa herida? Obviamente cada uno debe tener un proceso, es como cuando uno se lastima, ¿no? La piel o se hace un cortecito, lleva su tiempo de sanación, de curación. ¿Cuánto más o menos le lleva a una persona a sanar, dependiendo obviamente la historia, la situación? Claro, exactamente. Primero eso, que es algo totalmente individual. En el día nadie se sana. Pongamos por ejemplo al duelo. Por ahí decimos, bueno, que el duelo no tenemos un tiempo específico que una persona ya tiene que terminar el duelo, pero más o menos uno tiene un referente de decir, bueno, hasta acá estamos yendo dentro del parámetro que es normal que uno esté pasando. Imagino que en un duelo ya uno tiene que decir, bueno, hasta acá, ya no lloro más. Sí. Basta, no voy a sufrir más por esto, ya se terminó, ¿no? Porque tenemos 5 etapas del duelo. La primera es la negación, donde la persona dice, esto no me está pasando a mí, esto no está sucediendo, esto es como un sueño. Claro. Después viene la parte de como que viene un enojo, que es el rechazo de no decir, no, esto no está pasando. Después viene la etapa de la negociación, donde dice, bueno, esto está pasando y ahora cómo sigo, donde uno empieza a replantearse lo que es la vida después de, porque imagínate que un duelo significa que algo o alguien ya no está. Claro. Y había proyecciones, había proyectos, sueños y expectativas que de repente están en cero, o sea, no va a suceder nunca. Claro. Entonces ahí viene la aceptación, ¿sí? Entonces es como que van pasando distintos procesos. Bueno, como te decía, el duelo normalmente tendría que en 2 años una persona ya haber podido reintegrarse a sus actividades, a sus proyectos propios, digamos. Sí. Pero también puede pasar que se convierta en algo como una enfermedad, que ya pasamos a la melancolía, después ya pasamos a la depresión, después ya pasa a lo que es el suicidio, que sería la última etapa. O la melancolía, que es cuando una persona queda totalmente enajenada de la realidad. Hay casos, por ejemplo, de una mamá que había perdido un bebé y para ella quedó en la etapa de la negación. ¿Viste? Puede quedarse en alguna de las etapas. Y no avanzar. Y no avanzar. Quedó en la negación de que no había pasado, que el bebé estaba vivo y tenía una muñeca y para ella esa muñeca era su bebé y bueno, y quedó ahí, ¿viste? Por eso digo, hay que ver en qué estadio está. Claro. Pero bueno, un duelo, por ejemplo, en 2 años tendría que ya la persona evidenciarse que pudo avanzar. Claro. Pero no es algo que voy a decir, bueno, sí o sí en 2 años. Claro. Algunas personas antes y otras tal vez un poquito más, pero bueno, uno va viendo justamente la conducta después, eso, claro. Si no cae en melancolía, si no cae en depresión.
a qué le lleva, digamos, el duelo, porque es como que después va profundizándose a la parte negativa. Claro. Y en tu caso, por ejemplo, ¿se da más en casos de personas adultas o también ves niños, la actividad? Porque es para todas las edades, sí, ¿verdad? Es para todas las edades. Es hermoso, me encanta porque, primero que a mí me encanta trabajar con todas las edades, no tengo problema. Yo puedo trabajar con arte terapia desde los niños, que desde 1 año, 2 años, claro, que ya pueden algo hacer, claro, hasta los ancianos, en todas las etapas de la vida. Sí. Qué lindo, porque a la vez es como una actividad, también una especie de recreación, ¿no? Porque Exacto. te lleva a decir, che, juntémonos a hacer esto. Exactamente. Y es lindo porque quizás no te dabas cuenta que estabas triste por alguna situación que no le dabas importancia, pero a veces dices, realmente le daba importancia a esto, me estaba afectando y no me daba cuenta. Exacto. Es una actividad recreativa, sí, y tiene que ver mucho con lo lúdico. Claro. Siempre llevar al juego, siempre llevar justamente para distender, y es también un momento de encuentro. Por eso también la parte de trabajar grupalmente es hermoso también. Qué lindo. Que es un encuentro con el otro, y también el otro refleja por ahí cosas que yo no me estaba dando cuenta de mí misma, como que me trae, me muestra, me refleja a mí mismo, o lo que dijo me lleva a mí a transformarme. Claro. Entonces eso es lo lindo también de trabajar en grupos, porque se enriquece muchísimo. Claro, y también me hace pensar en esto, donde quizás ya el tema es un poquito más complicado, más complejo. Si hay un abuso que ustedes se dan cuenta que está sucediendo sobre una persona, Sí. ustedes también con todo el equipo de gabinete que trabajan y demás, son los responsables de ir y avisar sobre ese anuncio, sobre ese abuso, hacer la denuncia, realizan todo ese protocolo, por ley, ¿no? uno tiene que hacer la denuncia del abusado. Hay que ver en qué contexto se da. Si se da, por ejemplo, en la institución educativa, ahí mismo, dentro de esa institución se descubre, o el chico cuenta a un docente, a un profesor, Sí. entonces es la autoridad del lugar, o sea, la rectora o la directora o el director, que tiene que hacer la denuncia. Por eso digo, depende del contexto. Claro. Siempre la autoridad del lugar es el que va a presentar la denuncia o la exposición en la policía, digamos. Claro, bien, ¿no? Porque esto está bueno también saberlo, ¿no? Porque quizás no son cosas que sucedieron en un pasado, sino quizás cosas que se están dando en un presente y nadie se da cuenta. Sí, exacto. Bueno, eso puede pasar, como decimos, estamos en una clase de arte terapia o en un momento de... Sí, entonces ahí uno mismo tiene que... Bueno, primeramente, obviamente se trata de llegar a las personas familiares más allegados que no estén involucrados en esto, porque bueno, sabemos que el mayor porcentaje del abuso está dentro de la familia. Dentro de la familia. Lamentablemente. El mayor porcentaje es con los padres, abuelos, tíos, hermanos, algún amigo de la familia, muy pocas veces alguien extraño. Claro. Así que por eso también es todo, hay que analizar muy bien todo, pero la denuncia sí, hay que hacerlo. Eso sí. Hay que hacerlo. Y dentro de poco te nos recibís como acompañante terapéutico. Sí, ¡Wow! estoy ahí, estoy a full estudiando, preparando mis exámenes, ¡Qué me apasiona. lindo! Me apasiona un montón. ¿Cómo nace este deseo en tu corazón de estar en estas ramas trabajando? Y bueno, primeramente nace de mi propia experiencia de vida. Sí, como yo pasé abuso, pasé bullying en la secundaria, pasé depresión, yo pasé una depresión profunda, la que se dice que de esas personas que directamente no se levantan. Pasé un mes dentro de mi habitación sin salir, sin nada, sin contacto con nadie, con pensamiento de suicidio minuto a minuto. Así que bueno, me encuentro con Jesús, bueno, Dios sana mi corazón, me trae libertad, y me nace en mi corazón la necesidad, el anhelo de ayudar a otros por lo que yo pasé. Claro. Entonces dije, ¿cómo hago para ayudar a otros? Y dije, no puedo estar improvisando en algo que yo sé por el que estaba del otro lado. Claro. Que muchas veces vienen personas con mucho amor, con muy buena intención, y te quiere decir las mejores palabras para ayudarte, pero en realidad te hiere más. Porque vos sí no está entendiendo lo que me pasa. Claro. Y la otra persona no es porque no te entienda, es que no conoce, al no vivirlo. Entonces, viste que uno puede tener una mirada, pero externa, o sea, vos podés poner todo tu corazón, claro. Pero si no lo experimentaste, realmente no sabés el dolor que significa. Exacto. Y entonces dije, bueno, yo me voy a capacitar para esto. Y así que primero empecé con transformadores sociales, fue primeramente un seminario que hice, de cómo transformar así vidas, y nos daban algunas estrategias. Después de ahí fui a arte terapia, a la tecnicatura. Esto estudié en la pandemia, me recibí en la pandemia, estaba en Santa Rosa, que encima un problema de internet, en la habitación de mi mamá, ahí fue mi aula de examen final, y le digo a mi mamá, mira mami, esta tu pieza es mi lugar donde yo me recibí de este terapeuta. Y bueno, y después de ahí
Me surgió desde un trabajo que me convocaron para trabajar en un holding de psicólogos para hacer acompañamiento terapéutico, trabajar con los pacientes de ellos. Sí. Y entonces dije, no, ahora yo me quiero especializar de acompañante terapéutico. Así que ahí entré a estudiar eso. Es como que me va llevando. Claro, y vas siempre en esto de ayudar a los demás. Sí. Y hablando de ayudar y de esto de que hay que estar en los zapatos de uno para sentir, saber lo que es. Sí. ¿Cómo la iglesia puede ayudar? Cuando hay, en este caso, lo que vos haces con la arte terapia, de las emociones, de ayudar a los demás, o cuando hay una situación en un familiar que está padeciendo alguna discapacidad de nacimiento, quizás algo que sucedió en un accidente, quizás, y que pierde, por ejemplo, no sé, alguna parte de su cuerpo y no sabes cómo ayudarlo. ¿La iglesia cómo puede ayudar de esta manera? Bueno, primeramente tenemos una ventaja grandísima en la iglesia, que está el amor. Sí. No hay nada que sane más que el amor. Una de las cosas, justamente uno de los apuntes de la bibliografía que estoy estudiando, que justamente enseña que la arte terapeuta es eficaz cuando crea un vínculo de amor con el paciente. Por supuesto que tenemos que tener la objetividad de saber hasta dónde, porque no podemos ser amigos, pero sí el paciente que sienta el amor, ese afecto real de que estamos, claro. de que no es que cumplimos una tarea profesional y listo, no, sino realmente estar ahí, porque el acompañar terapéuticamente a un paciente es mediar entre lo que es el psicólogo y la familia, porque nosotros trabajamos en medio, o sea, conectamos a la familia al doctor. Son el nexo. El nexo, sí. Entonces, y lo que hace es justamente el amor, es lo que produce que se dé más rápidamente una sanidad. Y yo creo que eso es lo primero en la iglesia. Primero el amor. Que muchas veces parece que diríamos, sí, estamos en la iglesia y hay amor, pero no siempre sucede, porque a veces, lamentablemente, como hijos de Dios, a veces estamos tan inmersos en nuestra propia realidad o angustias o situaciones circunstanciales de vida que todos tenemos, que no tenemos la empatía de saber cómo está la otra persona. Lamentablemente, muchas veces, como hijos de Dios, caemos rápidamente en juzgar o poner un rótulo, ¿viste? Poner una etiqueta a la persona, y eso mismo ya impide que podamos ser ese canal de parte de Dios para poder acompañar, porque fíjate que es acompañar a la persona simplemente con amor. Eso, claro. Es eso. Hay mucha ciencia para estudiar, pero es eso, claro. Es lo que Jesús nos enseñó. Claro, tal cual. Así que como iglesia, teniendo un ámbito, un ambiente de amor, de cuidado, de respeto, de escucha, podemos hacer mucho. Eso es maravilloso, eso es genial. Y quiero, antes de ir cerrando y ya despedirte, porque ya tenemos que ir a piso, porque ya empieza el servicio, quiero que me muestres lo que trajiste acá. Sí. Tiene una sorpresa para nosotros y la verdad es hermoso. Contanos sobre esto. Sí, ¿dónde se ve? Ahí se ve, perfecto. Este justamente es un cuadro porque, como decía, a través del arte... Este cuadro yo lo titulé Las prisiones del alma. Se desconectó. Ahí está. Las prisiones del alma. Sí. Ahí yo lo muestro acá, mira. Ahí está. Y ahí justamente hay un podcast que lo pueden buscar en Nexo Studio K. Ahí está esa transmisión que hice, donde habla justamente de las emociones que aprisionan nuestra vida, que puede ser la depresión, el enojo, muchas emociones, y dibujé así como esas rejas, pero que también está acá, que dibujé esta parte, y siempre van a ver en mis cuadros, este es un sello mío, en todos los cuadros van a encontrar, en alguna parte tienen que buscar el desafío, hacia lo lejos la cruz y la sangre de Cristo, que justamente rompe toda prisión y que fue lo que a mí me trajo libertad. Qué genial, qué maravilloso. Ay, me quedaría horas charlando con vos y que nos hables y nos ayudes en tantas cosas. Qué lindo escucharte, pastora, pero quiero que le recuerdes a la gente sobre tu podcast donde te pueden escuchar hablar más sobre esto. El Nexo Studio K se llama A Precio de Sangre. Todos los viernes, para este viernes 14 retomamos porque me tomé unas vacaciones. El viernes 14 a las 16:30 estaremos con otro capítulo que voy a estar justamente compartiendo desde lo que Dios hizo conmigo, y también como el arte, Dios y todo lo que fui aprendiendo, lo vuelco en ese podcast. Agrego algo del tema de la iglesia, que sí animo a aquellos que tengan esta inclinación de ayudar a la gente, que se capacite. Sí. Porque el amor, obvio, como dije, es lo principal, pero está bueno capacitarse, que es lo que estoy haciendo, porque es algo que hay que seguir, porque entonces vamos con entendimiento a ayudar a la gente, con herramientas. Exacto. Es maravilloso, es genial. Gracias, pastora, por este tiempo, por estar con nosotros. Por la invitación.